Estamos dándole la bienvenida a nuestro columnista de todos los jueves, el licenciado Eduardo Rivas. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, buen día. ¿Cómo no usted? Feliz cumpleaños para el diario. Bueno, gracias. Ahí estamos, 120. Y gracias por dejarme ser parte del diario. Bueno, por favor, es un honor. 121 años, ¿qué le parece? Una cosa que en estos tiempos de tanta fugacidad e instantaneidad parece algo increíble. Que algo tenga más de un siglo de vida y de vigencia, porque no es solamente de vida y de vigencia, en estos tiempos modernos de tanta velocidad y demás, parece increíble, pero bueno, supo adecuarse a los tiempos, entender los cambios de conducta de los lectores, implementar los cambios que eran necesarios, y bueno, y está tan vivo como el primer día. Qué bien, gracias por las palabras. Yo no me canso de decir, Eduardo, que aquellos hombres que el 30 de junio al 1 a la madrugada editaron la primera edición del debate, lo hicieron sin luz eléctrica. Lo hicieron cuando todavía en Zárate no había calles asfaltadas ni autos. Lo hicieron cuando no había teléfonos, cuando no había televisión, o sea, no había radio, ni se conocía que algún día se inventaría la televisión. Por ejemplo, entre algunas de las cosas que ocurrían esa noche entre el 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, que fue cuando salió a vocear alguien por primera vez el debate, diario El Debate. Sí, es difícil poder trasladarse en el tiempo. Comenzaba un nuevo siglo, había muchas ilusiones en una ciudad pujante. Qué interesante sería poder hablar con los que pasaron aquella noche del 30 de junio de 1900 en el diario, tratando de hacer lo que había que hacer para poder sacarlo en una época en donde las ideas se plasmaban en diarios y los grupos políticos tenían diferentes diarios para comunicarse con la ciudadanía. Sí, 121 años después, ¿cuántas de las ilusiones que tenían pudieron lograr cumplirse? Porque vos decías las cosas que no había en 1900, y lamentablemente hay muchas que, pese a los avances tecnológicos, siguen con igual vigencia, no porque sean exactamente iguales, que no lo son, pasó casi un siglo y cuarto, con lo cual sería ilógico creer que las cosas son iguales, pero trasladadas en el tiempo tienen impactos parecidos. Vos decías una ciudad que no tenía luz eléctrica, y uno escucha a los vecinos los reclamos reiterados en los últimos días por la falta de luz o por la falta de agua. Entonces sería un buen ejercicio pensar en aquellas personas que en junio de 1900 decidieron sacar un diario para contarle a los vecinos qué era lo que pasaba y qué era lo que pensaban, si 121 años después la ciudad está en donde ellos soñaron que tenía que estar. Políticamente hablando, en esa época, las pocas veces que se votaba, dice que el caudillo tomaba los DNI de la gente de la periferia o la gente humilde, iba con una pila de DNI a votar por ellos. Hoy en día tal vez no se usa esa metodología porque los DNI son de distintas características, la gente tiene otra manera, pero también hay caudillos que acumulan DNI, entre comillas, y los hacen votar por ellos. ¿Cómo se podría relacionar esa similitud del manejo caudillesco político sobre la voluntad de un pueblo que todavía se lo compra, todavía se lo seduce con planes, con propuestas, con promesas que nunca se cumplen? Me parece que el punto central para hacer esa comparación es analizar cuál es la libertad con la cual votan los electores. En el año 1900 todavía no estaba instituida la denominada ley Sáenz Peña, claro, de voto, sufragio universal, obligatorio, libre, secreto. Obviamente que en esa época todavía no votaban las mujeres. Tampoco. Y a diferencia de ahora, en esa época recién se votaba a partir de los 18 años y de los padrones que se habían conformado
a partir de la incorporación a la milicia. Me parece que ese es el eje central, es la libertad con la cual uno elige. Y me parece que ahí no hemos logrado avanzar a los ritmos de los cambios de los tiempos. Por ejemplo, pensar hoy que se vote todavía con boletas como se votaba hace 100 años, claro, y no haber avanzado al menos a una boleta única, me parece que no hemos avanzado y no tenemos la libertad de votar de igual manera. ¿Y a qué me refiero con lo de boleta única? Que todos los candidatos estén en igualdad de condiciones, todos los partidos, porque nosotros no votamos candidatos, sino que votamos partidos, y los partidos proponen a los candidatos, tengan igualdad de condiciones a la hora de presentarse y evitar tener estos aprovechamientos de la legislación, porque no es trampa, no se viola la legislación, pero sí se aprovechan los matices. Algunos han sido abortados en el último tiempo, como estas listas espejo. Recordemos en Zárate, por ejemplo, el intendente Cáfaro, cuando fue electo, iba como candidato de Nuevo Zárate y de la coalición cívica y del Partido Socialista. Después finalmente la del Partido Socialista se bajó de la lista, pero fue por 2 listas, y esa práctica la repitió en numerosas oportunidades, incluso cuando pegó el salto para el Frente Todos, o bueno, Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, en los diferentes nombres que adquirió la coalición. Y entonces uno se encuentra con que encuentra más de una boleta de un mismo candidato en el cuarto oscuro, claro, o que faltan boletas, o todas las picardías que se hacen para las elecciones, y eso se supliría con una boleta única. Habría menos gasto de dinero, habría menos preocupaciones a la hora de tener que fiscalizar las elecciones. ¿Por qué? Porque a cada elector le darían una boleta única en donde uno tendría que marcar en el papel cuál es el partido al cual elige. Algo que pasa en otras provincias y que pasa con el voto argentino en el exterior, pero que en la provincia de Buenos Aires es muy resistido, porque eso impactaría fuertemente sobre los caudillismos en los diferentes distritos y fundamentalmente en el área metropolitana. Ahora recurro al licenciado en Ciencias Políticas, al politólogo, y tomando este paralelismo que hacemos entre 1900 y hoy, estos 120, 121 años, digo, Argentina era pobre en aquella época, muy pobre, y hoy es pobre, muy pobre, el 50% de la sociedad. Ahora, en el medio fuimos el granero del mundo y fuimos una potencia en educación, en industria, en salud. ¿Qué nos pasó que volvimos a caer? Yo difiero, yo no creo que Argentina sea pobre. Yo creo que el problema es un problema de reparto de la riqueza. El problema es que no es que no haya riqueza, el problema es cómo se reparte la riqueza. Mi hijo está en 4º grado y ahora la semana que viene hace la promesa a la bandera. Entonces hacen una promesa grupal y una promesa individual. Y en la promesa individual lo que quería hacer, él dijo que quería prometer a la bandera trabajar para que no haya ni ricos ni pobres. ¿Sí? Mirá. Porque, sí, me salió un poco revolucionario y izquierdista. El zurdito, diría Mirta Legrand, sí, se viene el zurdaje. Sí. Pero, digo, el problema es ese. El problema es que hay ricos y hay pobres, y el problema es cómo se consigue la riqueza y la pobreza, digamos, cómo se llega a ese camino. Porque no alcanza con ver las estadísticas que son contundentes y lapidarias. Por ejemplo, de ese 50% del país pobre, ¿cuánto la generación anterior fue pobre? Entonces, saber qué se hizo en una generación, qué hizo el Estado por modificar la vida de esa gente, que los hijos de los pobres siguen siendo pobres, qué se hizo por sacar a la gente de la pobreza. Y por el otro lado, qué se hizo por generar situaciones de contexto en el cual no puede haber gente que acapare al ritmo que acapara. Siempre caemos al mismo ejemplo. En 1900, cuando estaba plenamente vigente la ley 1420 de educación pública y el país tenía la educación como un horizonte para
nivelar y para agrupar, porque eran épocas en donde venían muchos inmigrantes que tenían que amoldarse a la realidad local, a convivir con quienes vivían en el país previo a la llegada de los barcos, porque había gente que vivía en Argentina antes de la llegada de los barcos y que no habían salido de Europa, de la selva, ni descendido de los aztecas. En esa lógica la educación cumplió un rol fundamental. Claro. Y en esa lógica no había futbolistas, por ejemplo, que ganaban millones de pesos, no sé, de euros, qué moneda estaría en esa época. Entonces digo, me parece que el principal problema, porque me parece que nosotros confundimos muchas veces causas y consecuencias. Entonces digo, la pobreza es una consecuencia, es una causa para adelante, no tengo duda de eso, es una causa de falta de educación, de falta de oportunidades para adelante, pero también es consecuencia de algo. Bien. Y es una consecuencia, entre otras cosas, fundamental de cuáles son los valores que tenemos como sociedad. Bien. Cuáles son las cosas que nos motivan y cuáles son las cosas que nos escandalizan. Bien, hablando de cosas que nos motivan y escandalizan y que usted está orejeando finito, porque es lo suyo, la política, me da la sensación de que se empieza a polarizar la cosa para las elecciones que vienen. ¿Randazzo y Manes? Habrá que ver cuáles son la lógica que termina adquiriendo las diferentes coaliciones. A mí me cuesta creer que sean los escenarios que se plantean hoy. Vamos a dos ejemplos concretos. Uno, que haya una interna del PRO en donde haya dos candidatos del PRO más uno del radicalismo en una interna abierta. Me parece que esa lógica, que también se podría replicar en la Ciudad de Buenos Aires entre Bullrich y Vidal, sí, no la entiendo mucho desde la lógica del PRO. Digo, va a haber una interna de dos grupos de un partido para que venga un tercero y se la gane, porque nadie puede dudar que si bien el PRO tiene una gran impronta en el primer cordón del conurbano y el segundo cordón del conurbano, en el interior la fortaleza claro, la tiene el radicalismo. Entonces, claro, creer, digo, y una muestra de esto fue la interna que se hizo hace pocos meses. Entonces, ir a una interna entre dos facciones de un mismo partido político más otro partido político, yo no lo veo, me parece que no va a pasar, y falta mucho todavía para el cierre de listas. 20 días. 20 días. 23 días, el 24 de julio. Por eso. ¿Y el peronismo la tiene más clara con Randazzo o no? Es que la pregunta es, ¿Randazzo por quién se presenta? En principio Randazzo haría un acuerdo con Libres del Sur. ¿Y eso iría dentro del Frente de Todos o sería una tercera opción? El problema es que el Frente de Todos, y una condición básica es para verlo en Zárate, es que estas mega coaliciones, si bien da lugar a que uno en la negociación incluya puestos en el Ejecutivo, y hoy el Frente de Todos lo puede hacer porque tiene el Departamento Ejecutivo, son muchos para negociar en pocos lugares. Pero sería en la provincia, Eduardo, perdóname, ¿en la provincia sería el peronismo, se tendría que definir entre Randazzo y Berni? Hoy son los que aparecen como candidatos. Berni dijo que él iría de candidato si Cristina Fernández y Axel Kicillof quieren que sea candidato. Me hace acordar mucho de una frase que repetían mucho, que decía Alfonsín, que decía, bueno, los amigos me lo piden. Sí, claro. Entonces digo, bueno, uno también tiene que asumir su propia voluntad de querer hacerlo. Y insisto lo mismo, faltan 23 días. Sí. ¿Sabes cuándo se deciden las candidaturas? La noche del 23 a la noche, 5 minutos antes. El último minuto, porque exacto, la que vale es el papel que se entrega firmado ante la justicia electoral. Sí, señor. Todo lo anterior es arena de discusión, de análisis, de ver a ver quién va, quién no va, globos de ensayo. La que vale es la del 23 a última hora. Esto es como cuando hay una elección y dicen una elección en un cuerpo legislativo. Imaginémonos, bueno, en Salta hay una mayoría clara en favor del oficialismo, pero imaginemos la Cámara de Diputados donde el oficialismo no le alcanzan los votos para imponer una ley. Sí. ¿Todos los votos valen lo mismo? No valen todos los votos. El último el que vale. Exactamente, ese es el que más vale, porque es el que define la elección.
Entonces, esto es exactamente lo mismo. Sí, sí. ¿Cuáles son las candidaturas? Las que se presenten el 23 a las 23:59 ante la justicia electoral. Para eso Rally Barrio Nuevo lo tiene bien resumido en su chacarera del sufrido, que la vamos a escuchar antes de preguntarle qué va a contener su columna de mañana en el portal del debate. Rally Barrio Nuevo, ¿le gusta, no? Sí. Mucho. Chacarera del sufrido. Donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espinas. ¿Para qué decir que sí si el soncoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Dios, yo le pido que... Mientras escuchamos de fondo a Rally Barrio Nuevo, un oyente nos dice: falta unidad en todos los frentes. Lo ideal es conocimientos e idoneidad, pero honestidad y voluntad de hacer lo que se debe. Gracias, Oscar Lalo Boteato. Bueno, don Eduardo Rivas, ¿qué leeremos mañana en su columna? Rally Barrio Nuevo tiene una canción, un concepto a mí me gusta mucho, que dice que política hacemos todos al caminar. Y vamos a hablar de eso, de cuál es la política que hace el Estado. Hay un eslogan que utilizó mucho el Frente de Todos, antes, Unidad Ciudadana y antes, Frente para la Victoria, que decía el Estado presente. Bien. Entonces vamos a hablar del Estado presente, que al menos en mi opinión siempre está presente, incluso cuando no se muestra. Bien. El problema es qué se hace desde el Estado con esa presencia. Se puede hacer blanco o negro. Entonces vamos a hablar de qué es lo que hace el Estado bajo el manto del Estado, que no siempre es lo que uno imagina que debe ser la presencia del Estado. Nos vamos con Rally Barrio Nuevo cantando Chacarera del Sufrido, y no fue sufrir con la charla con usted hoy. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.